Buenas tardes. El día de hoy voy a explicar sobre la lectura de un electrocardiograma normal y alteraciones cardíacas que se pueden observar en este. ¿Qué es un electrocardiograma? Es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Vamos a repasar un poco la anatomía. Esa es la aurícula derecha. Ya, la sangre pasa, ingresa por la vena cava superior y la vena cava inferior, que se observa acá. Ingresa a la aurícula derecha. Esta es la válvula tricúspide, que se puede observar acá. Pasa la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa hacia las arterias pulmonares a través de la válvula pulmonar. Luego, en los pulmones se oxigena la sangre, vuelve al corazón por las venas pulmonares y acá se puede ver, ingresa a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Luego del ventrículo izquierdo sale hacia la aorta a través de la válvula aórtica. Y la sangre posteriormente se expande a través de todo el organismo. Hablando un poco de los nodos, la electricidad que se presenta en el corazón. Acá se puede observar el nodo sinoauricular, el nodo atrioventricular, acá el haz de His y sus dos ramificaciones. También en un lado se puede observar el haz de Bachmann. Y acá se puede observar un electrocardiograma normal, que en un momento voy a explicar a mucho más detalle. Ok, los componentes de un electrocardiograma. Este es lo que se puede ver como un electrocardiograma normal. Tenemos la onda P. Esta onda P es la despolarización auricular. Luego tenemos el complejo QRS. Este complejo es la despolarización ventricular. Y tenemos la onda T, que es la repolarización ventricular. Acá se puede observar el mismo ciclo, nuevamente. La zona P, y desde la P hasta la S, es de sístole, solamente, o sea, es contracción. Del final de la parte S del complejo QRS hasta el final de la onda T es de diástole, de relajación. También se puede observar segmentos. El segmento que es una línea recta entre dos ondas, o una onda y un complejo, como el segmento PR, que se puede observar que es la línea que está entre la onda P y el complejo, la parte R del complejo QRS. Lo mismo con el segmento ST, que es desde la parte S del complejo QRS hasta la onda T. De misma forma tenemos los intervalos, que es la suma de los segmentos del segmento y una o más ondas. Entonces acá está el intervalo PR, que es la suma de la onda y el segmento, y lo mismo con el complejo, el segmento y la onda T. Ok, entonces para aclarar, onda P, despolarización auricular. Complejo QRS, despolarización ventricular. Onda T, repolarización ventricular. Segmento, que es un segmento PR, segmento ST, que es espacio que existe entre el final de una onda y el comienzo de otra. Intervalo. Intervalo PR, intervalo QT. Intervalo es la suma del segmento y una o más ondas. Ok. Ahora, un electrocardiograma. Para ser un poco más exactos, voy a explicar qué es cada parte de un electrocardiograma normal. Por ejemplo, la onda P consiste de sístole. Es una despolarización auricular. Ahora, la parte de subida, de acá de la onda hasta la mitad, la subida es la contracción del aurícula derecho o derecha. La bajada de esta onda es la contracción de la aurícula izquierda. El complejo QRS también es de sístole. Es la despolarización ventricular de los ventrículos. La parte Q es la contracción del septum, de la parte media que se observa acá. La parte R es la despolarización del ventrículo izquierdo, este de acá. Y la parte S es la despolarización del ventrículo derecho, este de acá. Ok, con la onda T. La onda T consiste de diástole. Es la repolarización ventricular. Ambos ventrículos se repolarizan en la onda T. Ahora acá es muy importante, si uno está prestando atención, recalcar por qué no hay una repolarización auricular. Entonces, ¿por qué es esto? La repolarización auricular es leve
y está cubierta por la despolarización ventricular del complejo QRS. Este es mucho más fuerte, entonces lo enmascara porque esta repolarización auricular es leve y no se la percibe en un electrocardiograma. Ok, ahora hablando sobre el voltaje y los tiempos de un electrocardiograma. Ok, entonces cada cuadradito consiste de 5 milímetros. Cada cuadradito es 1 milímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 1 milímetro. Ahora 5 milímetros son 0.2 o 0.20 segundos. 1 milímetro entonces es 0.04 segundos. Ahora, tomándolo como un gráfico normal, esta parte es el voltaje que tanto se eleva, y esta parte de acá es el tiempo. Entonces, de izquierda a derecha es el tiempo, de arriba a abajo es el voltaje. Ahora, esto que hemos mencionado es sobre el tiempo. Entonces, 5 cuadraditos grandes son 1 segundo en total. Un cuadradito de estos es 0.20 segundos, y cada cuadradito minúsculo es 0.04 segundos. Ok, entonces, ahora en relación al voltaje, un cuadradito es 1 milímetro, que equivale a 1 milivoltio. Ahora, un cuadrado más grande es 5 milímetros, que equivale a 0.5 milivoltios. Esto es muy importante. Y 2 cuadrados de los grandes es igual a 10 milímetros o 1 milivoltio. Ok, entonces en relación al calibraje y voltaje, voltaje y tiempo. Entonces, ya que sabemos todo esto, ahora hablando de un electrocardiograma, lo ponemos a prueba, por ejemplo. Entonces, la velocidad es de 25 milímetros por segundo. Acá se puede observar el segmento PR, que es igual a 0.16 segundos. Y es muy importante tener en cuenta el intervalo entre cada sección R del complejo QRS, acá, y observar el intervalo. De esto indica qué tan sano es un electrocardiograma, es cada onda que se puede observar. Ok, entonces, dependiendo igual de esto, se puede observar, se puede hacer una fórmula y ver los latidos por minuto de una persona. Entonces, esto se puede calcular con la siguiente fórmula. 60 dividido sobre el intervalo entre RR, o sea, cada sección R de cada electrocardiograma, de cada complejo, se divide entre eso, que suele ser 0.83 segundos, y tendría que salir algo alrededor de 72 latidos por minuto. Obviamente esto puede variar, no es exacto, ya que en los signos vitales es de 60 a 100 el promedio de un latido normal, 80 siendo el promedio exacto, ¿no? Entonces esto varía. Ahora, el segmento QT es igual a promedio 0.35 segundos. Entonces, esto es muy importante de saber, y también se puede observar el voltaje, ¿no? Que ya hablamos anteriormente. Entonces, de acá, desde esta línea, tomándola como 0, se puede observar que suele subir 2 cuadraditos o un milivoltio, sí. Entonces, esto es lo que se puede observar acá, porque como pudimos ver anteriormente, esto es 0.5 milivoltios, y estos dos juntos es 1 milivoltio o 10 milímetros. Entonces, estos dos, ¿no? Teniendo en cuenta estos dos es 1 milivoltio. Está bien. Entonces, continuando. Hablando ahora sobre las alteraciones cardíacas y más enfocados en las arritmias. Se puede observar que un tipo de arritmia es la supraventricular. Otro tipo es la ventricular. Acá en la imagen se puede observar esto. Acá se puede observar cómo esta es la supraventricular y esta la ventricular. Ahora, en relación a la supraventricular, el complejo QRS, el que hemos observado acá, es más angosto. Es de 3 milímetros como un estimado, dura 120 segundos o 0.12 segundos. La arritmia ventricular, su complejo QRS es más ancho de lo normal, teniendo siendo menor de 3 milímetros, menor de 120 segundos y menor a 0.12 segundos. Entonces, esas son las diferencias para poder identificar una arritmia supraventricular y una arritmia ventricular. Ok, ahora acá podemos observar una arritmia supraventricular. Se puede observar que estos complejos QRS, observando los complejos QRS más que nada, se observa que no son más de dos de los cuadrados grandes, ¿no? Que mencionamos que es 1 milivoltio, 2 de los cuadrados, porque hay los mini cuadrados, los cuadrados y el grupo de cuadrados grandotes.
Entonces, estos no equivalen a 2 de los cuadrados, ¿no? Entonces, no es más de 1 milivoltio. Se puede observar entonces que esto es supraventricular. Está bien. Entonces, acá se puede observar más fácilmente una comparación de una arritmia supraventricular y una arritmia ventricular. Entonces, acá podemos observar la supraventricular, que es la misma que esta, solo que esta está al revés, que igual se puede observar en un electrocardiograma. Y esta es más una arritmia ventricular. Entonces, acá se puede ver la comparación. Este no es más de los cuadrados grandes, y este es mucho más elevado, ¿no? Teniendo igual en cuenta las derivaciones, ¿no? Esto es importante. Ahora, este es un ritmo sinusal supraventricular. Esta es una arritmia que está con función iniciando en el nodo sinusal. Esto es importante. Entonces, acá se puede observar que existe la onda P, luego el complejo QRS y la onda T. Entonces, luego continúa onda P, complejo QRS, onda T. Se observan las dos ondas y el complejo. Sin embargo, se puede observar que es una arritmia porque, como ya explicamos, se observa que los complejos son supraventriculares. Ahora vamos a observar cómo se ve un ritmo nodal supraventricular. Esto significa que el corazón está funcionando simplemente desde el nodo auriculoventricular. Esto puede presentar dolor en el pecho en las personas. Entonces, acá la paciente era una mujer mayor de unos 70 años que fue al hospital indicando que tenía un dolor en el pecho. Entonces, si observamos el electrocardiograma, se puede observar que acá no hay ninguna onda P. Directamente empieza en el complejo QRS y la onda T. Entonces, no hay onda P, complejo QRS, onda T. No hay complejo QRS, onda T. Complejo QRS, onda T. Entonces, se puede observar que no hay la existencia de una onda P, lo que nos da a diagnosticar que esta mujer está teniendo una función solamente desde el nodo auriculoventricular. El nodo sinoauricular o sinusal no está funcionando. Ahora, acá hay un gráfico que demuestra todas las arritmias que puede presentar una persona y las características para tener en cuenta para poder identificar qué tipo de arritmia está sufriendo la persona. Entonces, si es un ritmo sinusal, el complejo QRS es angosto. La presencia de una onda P existe. Y la distancia entre un punto R y otro punto R de dos complejos QRS es regular la distancia. La arritmia sinusal. Se puede observar que el complejo QRS es angosto. Sí está la presencia de una onda P, pero la segmentación desde un punto R y otro punto R de los complejos es irregular. Ahora, una arritmia nodal, el complejo QRS es angosto. No hay la presencia de una onda P, como ya mencioné antes, eso es el que expliqué. Y la distancia entre dos zonas R de los complejos QRS son regulares. Ahora, la fibrilación auricular, el complejo es angosto, no hay una presencia de onda P, y la distancia entre dos puntos R es irregular. Una fibrilación ventricular, el complejo QRS es ancho, no hay onda P, y la distancia entre dos zonas R son irregulares. Ahora, una arritmia ventricular monomórfica, que los anchos del complejo QRS son más anchos de lo normal y la anchura es igual en cada uno. Entonces tienen la misma forma. Eso es muy importante. A diferencia de los polimórficos, que son los siguientes. La onda P no está presente y la distancia entre un punto R y otro punto R es regular. Ahora, una arritmia ventricular polimórfica tiene complejos QRS anchos, pero de diferentes anchos, por así decirlo. No son iguales las distancias entre cada complejo QRS. Su anchura no es igual. Entonces, en estos no hay ondas P y la distancia entre una zona y otra es regular, es igual. También, finalmente, hablando de un flutter auricular, el complejo QRS es angosto, sí hay la presencia de ondas P, pero en este caso ya son muchas, por lo que este tipo de arritmia se identifica como una arritmia dientes de sierra. Y la distancia entre un punto R y otro punto R de los complejos es regular. Ahora acá les muestro la bibliografía, que es de donde saqué la información, y eso sería todo. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.